Lo tenemos. Dios les bendiga a todos. Esta noche vamos, con la ayuda del Señor, 14, versículo 22 en adelante vamos a considerar esta noche. Vamos a estar juntos para disfrutar este tiempo. San Mateo, capítulo 14, verso 22 al 33 vamos a leer esta noche como base de nuestra meditación. Amén. Y leemos la palabra como está escrito en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén. Padre precioso, todo honor y gloria para ti. Señor, aquí estamos. Haz en nosotros, Padre, de acuerdo a tu plan y tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos postramos a ti y disponemos nuestros oídos, nuestros sentidos para escuchar tu palabra, Señor. Por el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Siempre, a veces en los momentos más difíciles de la vida, a veces uno se da cuenta que como que todo el potencial que a veces se ha tenido como que se esfuma, ¿verdad? Cuando todo está bien, uno está bien animado y esa valentía, esa alegría, esas ganas de reír, de disfrutar el momento, ¿verdad? Pero cuando llegan esos momentos de tormentas, esos momentos de dificultad, de luto, son difíciles. No hay quien pueda realmente motivarnos. No hay una motivación producida por el hombre que pueda ser lo suficientemente fuerte para sacarnos adelante. Y es ahí donde uno necesita realmente el poder visualizar a Dios como el Todopoderoso, como el que todo lo puede, como el que tiene el control, como el que tiene la habilidad de cambiar el tiempo, las circunstancias, como el que todo lo puede. Y a mí me llama la atención esta historia, siempre me ha gustado por el hecho de que se encuentran aquí algunos elementos básicos que nos pueden ayudar a nosotros como a mantenernos en medio de la tormenta, a mantenernos en medio de las aguas encrespadas, ¿verdad? En medio del mar con una tormenta fuerte, o quizás en un desierto con un sol quemante, ¿verdad? En cualquier momento de la vida vamos a necesitar de tener cuidado de algunos elementos básicos para poder permanecer sobre las aguas o permanecer, como dijéramos, victorioso, ¿verdad? Una de las cosas que llama mucho la atención es Pedro tiene la valentía, ¿verdad? Mientras los otros estaban temerosos, Pedro tiene la valentía de decir: Señor, si eres tú, él quería comprobar si era él, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas.
Fíjense que aquí este es un elemento bien importante. ¿Quién está hablando a la vida de nosotros? Porque Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor le dijo, fíjese, ven. Una palabra con 3 letras. Ven. La palabra de Dios no importa cuán corta sea. Lo importante es que sea la palabra de Dios y que nosotros podamos confiar plenamente en esa palabra. Ahora, van a venir situaciones que nos van a hacer tambalear. Porque Pedro dice que después de que escuchó esto, dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. A veces hemos criticado a Pedro porque Pedro se hundió en las aguas. Pero ¿quién de todos nosotros ha caminado sobre las aguas? Pedro tuvo esa fe, ¿verdad? Producida por la palabra dada por el Señor para caminar sobre las aguas. Yo creo que muchas veces Dios nos ha dado a nosotros una palabra por la cual poder continuar nuestro viaje, caminar en la vida, o quizás salir del atolladero, salir del problema, salir de la dificultad. Esa palabra es suficiente para salir de ahí. El problema es cuando llega la duda. Sí. Porque así como la fe nos saca a flote, también la duda nos hunde, ¿verdad? Sí. Nos sumerge dentro de las circunstancias. Entonces dice que, vamos a considerar algún detalle aquí. Entonces dice que, pero es importante. Mira, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame, que perezco. Wow. Dijimos, la primera parte es importante. ¿Dónde vamos a poner nuestra fe? Sobre la palabra que Dios nos haya dado. Es decir, tenemos la palabra escrita que Dios nos ha dado. Nosotros necesitamos creer en esta palabra como el fundamento principal para caminar hacia adelante, ¿verdad? La palabra de Dios es la que genera la fe para nosotros. Que la palabra de Dios es la que nos renueva en Dios para continuar hacia adelante. Y Dios va a usar esta palabra escrita, este logos, Dios lo va a usar para hacerlo rema y generar vida a través de su palabra. Aquí dice que esa palabra que el Señor le dio a Pedro solo fue ven. Y esa palabra lo lanzó a Pedro a la acción y comenzó a caminar. Pero lo circunstancial es peligroso. Nosotros necesitamos tener cuidado de que lo circunstancial no nos haga olvidar la palabra que nos movió. Que lo circunstancial no nos haga razonar la palabra y sumergirnos en el problema o en la dificultad. Por ejemplo, si contextualizamos esta palabra ahora, el Señor en el Salmo 91, ¿qué dice, hermano? Habla de protección, ¿cierto? Habla de seguridad. Habla de que Él tiene cuidado de nosotros. Y la Biblia tiene en diferentes partes una palabra que puede generar la confianza necesaria para prevalecer en este tiempo de una situación tan inestable, tan amenazadora, pues. Entonces, por ejemplo, dice la Escritura, ¿verdad? Hablando en Romanos, dice que el justo por la fe vivirá. Ahora, aquí hay un elemento bien importante. ¿Quiénes somos nosotros? Porque en medio de la angustia y en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la guerra, en medio de la adversidad, de la tormenta, necesitamos no olvidar quiénes somos. Es decir, no perder de vista la identidad que Dios nos ha dado. La Biblia dice que somos sus hijos. Y que hemos llegado a ser sus hijos porque hemos creído en Jesucristo. Así es. Y porque también fuimos justificados en su sacrificio. Y su sangre preciosa nos limpió de todo pecado. Y su Espíritu Santo nos ha sellado como propiedad suya. Y que ahora Él es el que cuida de nosotros. Ahora,
quizás no veamos todo un ejército alrededor de nosotros, quizás no veamos todo un cúmulo de medicina, de furgones llenos de comida, quizás no lo veamos, pero Dios tiene sus propios métodos para manifestar su cuidado a su pueblo. Amén. Y si no, pensemos en un Elías, en un río, en un riachuelo, ya no era río, era un riachuelo, pero fue en ese lugar solitario, en donde nadie podía quizás encontrarlo, pero allí lo encontraron los cuervos. Y allí llevó la comida que Dios le proveyó. Entonces Dios siempre va a cuidar de su pueblo, de sus siervos. Por eso necesitamos mantener nuestra confianza y nuestra seguridad. Primero, ¿quiénes somos? Y la base de nuestra fe, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pedro fue movido por la palabra de Jesús, pero volvamos a las circunstancias. Las circunstancias que nos rodean. Miren, todas las cosas que la gente dice llegan a ser mella en la mente nuestra, en el corazón de nosotros. Si nosotros comenzamos a oír todos los noticiarios, todo, y comenzamos a meterlo en la cabeza y a olvidarnos la promesa del Señor, terminamos enfermos. Sí. ¿Ah? Vamos a necesitar un psicólogo, vamos a necesitar de alguien que nos dé una atención de primera fila, ¿verdad? Pero mientras las circunstancias, nosotros decimos, sí, eso es normal. Es normal que en una guerra haya muertos, en una pestilencia como la de ahora haya muertos, es normal, ¿verdad? Todo el proceso de limpieza que quizás se está dando, yo creo que Dios tiene el control sobre la vida y sobre la muerte. Amén. Y que nadie se va a morir porque Dios se descuidó, porque Dios no pudo salvarlo. No. Se va a morir el que Dios ha determinado que muera, pero va a vivir el que Dios ha determinado que viva. Amén. Lo que nosotros debemos estar seguros es que Dios cuida de nosotros. Amén. Ahora bien, y como no solamente está en riesgo la vida nuestra, sino el sustento de nosotros, necesitamos mantenernos confiados en que Dios no solamente es protector, sino que también es proveedor. Es decir, y Él tiene la capacidad de proveernos a nuestra necesidad. Pero ojo, dice la Escritura entonces que Pedro, oiga, déjeme un momento y metámonos aquí. Dice, pero, ¿qué fue lo que vio? Al ver el fuerte viento. Ahora, ¿cómo usted diría que hay un fuerte viento? ¿Qué cosas? ¿Qué sentido se involucra para ver el viento fuerte? ¿Ah? Necesitamos sentir, porque el viento sopla fuerte, nos golpea la cara, nos mueve la ropa, ¿cierto? Y si estamos en el agua, va a sacudir el agua. Entonces, dice que Pedro vio el fuerte viento. Alguien dice, pero bueno, no habían árboles para poder decir, estaban moviéndose. No, las aguas encrespadas. Pero yo pienso, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que Pedro es como que razonó el momento. ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? ¿Verdad? Y lo que venía soplando. Miren, consideremos el viento soplando, quiera sea o no. Pedro no estaba en una posición sólida, estaba caminando sobre las aguas. Pero las aguas se encresparon, es decir, comenzaron a moverse las olas, ¿verdad? Ahora comenzaron a moverse, a mojar sus pies. Entonces, las emociones de Pedro fueron alteradas, pero su mente estaba trabajando a 1000 por hora. Estoy en el agua, estoy caminando sobre el agua. ¿Cómo es posible? Porque eso es contra naturaleza, ¿cierto? Caminar sobre las aguas. No es normal. Se puede caminar sobre las aguas, sobre una tabla, en un barco, pues. Pero directamente sobre las aguas no se puede. Pero Pedro, dice la Escritura, que caminó sobre las aguas. Entonces, ahora eran dos personajes caminando sobre las aguas, pero Pedro perdió de vista ¿a quién? Número uno, a quien le había dado la orden, pero también se le olvidó la orden. La orden. Como resultado, su fe se desvaneció, porque siempre que nuestra fe se desvanece, llega el temor. Dice que, entonces dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Oiga, a mucha gente dice, no, yo creo en Dios, pero tiene miedo. Entonces no tiene fe. ¿Ya?
No dice, yo creo en Dios, pero pues sí, está peligroso, pero no. Yo creo una cosa, no podemos tentar a Dios, ¿verdad? Si no tenemos nada que hacer, no salgamos. Sí. Pero si por X y razón hay que salir, salgamos. Pero salgamos no con temor, sino con la confianza y la seguridad. Como decía el Salmo 121 que leímos, ¿verdad? Él guardará tu entrada y tu salida. ¿Desde cuándo? Desde ahora Para y siempre. para siempre. Es decir, Él va a tener el cuidado de nosotros. Y solamente nos va a alcanzar quizás alguna situación negativa, solamente si Dios tiene un propósito. Esta noche la idea es, familia, que nos mantengamos confiando en el Dios que nos ha dado la vida, pero también en la palabra de vida que Dios nos ha dado. Amén. Si hay alguna cosa que podemos cuestionar es la palabra de los hombres, pero la que no podemos cuestionar es la palabra de Dios. Si Él dijo, eso es. Amén. Entonces, fe es creer lo que Dios dijo, aun cuando la gente diga, pero no puede ser. Pero si Dios lo dijo, eso es así. Amén. Que nuestra confianza en el Señor sea manifiesta cuando nosotros hablamos. Que nuestra confianza en el Señor sea por la confesión de su palabra. Y que la gente vea la confianza y la seguridad en que nosotros nos movemos. Así es. El Señor tiene siempre una palabra y dice, no temas, cree solamente. Y yo creo que esta es una palabra para este tiempo, para nosotros. No temas, cree solamente. Jairo estaba oyendo noticias negativas y el Señor iba caminando con Jairo, pero el Señor lo aparta a un lado y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Le dijeron, tu niña ya murió, no molestes al maestro. Pero el Señor le dijo, no temas, cree solamente. A María y Marta, su hermano 4 días tenía, ya 10 días. Pero el Señor les dijo, no te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Amén. No importa, quizás sean como la gente dice, causas perdidas. Para Dios no hay causas perdidas. Él es experto en cambiar las circunstancias adversas en circunstancias bonancibles. Así es. Que Dios nos ayude a mantener una fe viva, una confianza, que nos haga sonreír en medio de la adversidad, y que nos permita movernos con seguridad, mientras algunos se mueven con mucho temor e inseguridad, nosotros movernos con confianza y seguridad, hablando de la grandeza de nuestro Dios. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude a confiar más en su palabra. Sí. Padre Así es. precioso, Padre, agradecemos la gracia Señor. y la misericordia tuya muchas manifiesta gracias, al Señor. habernos concedido ser hechos hijos tuyos, el haberte revelado a la vida de nosotros Así es, Señor. y habernos hecho parte de tu pueblo, parte de tu familia, Así es, porque Padre ahora somos tus celestial. hijos. Señor, que nuestro corazón no sea quebrantado ante las circunstancias de adversidad y de problema, sino que podamos mantenernos, Señor, confiados, Señor. arraigados a tus promesas que son fieles y verdaderas. Señor, que mis hermanos y hermanas, los que están a través de las redes ahora mismo, Señor, los que van a escuchar este Así es, mensaje, Señor. Señor, que puedan ellos mantenerse firmes en la palabra revelada, en esta palabra tuya que es palabra viva, palabra de vida. Señor, que nos mantengamos confiados en tus promesas. Padre, esta noche, aviva tu pueblo, fortalece la fe de tu pueblo, manténlos fuertes, saludables, vigorosos, fuertes, Así es. Señor, En nombre de Jesús. esperando en la fidelidad tuya. Padre, gracias por esta familia, que no dudamos que tú, Señor, renovarás nuestras fuerzas, renovarás nuestra fe y nos mantendrás victoriosos. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. En nombre de Amén. Jesús. Y amén. Amén, Señor.